En el episodio anterior te comentaba acerca de los tipos de riesgos empresariales y el apetito de riesgos de las organizaciones. Si no has escuchado el episodio, te invito a que lo hagas. En este episodio te hablaré sobre las cuantiosas pérdidas que pueden generar los riesgos operativos. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Los riesgos operativos implican factores internos y externos que afectan a los procesos de negocio. Los riesgos operativos se pueden definir como el riesgo de pérdida que tienen las empresas por fallas en los procesos del personal, los sistemas o por causas externas. Incluye algunos de los riesgos que mencioné en el episodio anterior. Debes tener en cuenta que el riesgo operacional incide en el riesgo estratégico y en el riesgo reputacional. Como indiqué en el episodio anterior, la connotación de los riesgos se asocia normalmente con aspectos negativos o amenazas, pero en la gestión de riesgos también se consideran los riesgos positivos u oportunidades. De hecho, en la gestión de riesgos se definen estrategias para los riesgos positivos y para los riesgos negativos. Las fuentes de riesgos operativos se dividen en factores internos y factores externos. Los factores internos están relacionados con los procesos, los recursos humanos, la tecnología y la infraestructura de la empresa. Los factores externos son aquellos eventos ocasionados por la naturaleza o por terceros que no están bajo el control de la empresa. En referencia a los procesos, debes considerar su criticidad para la operación de la organización y es conveniente tener mecanismos de continuidad si los procesos no pueden realizarse como están previstos. En cuanto a los recursos humanos, debes tomar en cuenta su incorporación, la permanencia y todas las condiciones que conlleva la gestión de recursos humanos o de capital humano para no afectar la operación de tu empresa. También debes considerar la desincorporación de los colaboradores de tu organización y el impacto que ocasionaría. Este proceso debe gestionarse de manera adecuada para que la salida de personal no genere riesgos al momento de que se retira una persona de la empresa, ni luego que ya se retiró. En el caso de la tecnología se debe tomar en cuenta la adquisición, el almacenamiento, el tratamiento, su utilización y funcionamiento, así como los impactos del funcionamiento. La gestión de las tecnologías incluye la administración estratégica para agregar valor al negocio. Su continuidad y disponibilidad es un factor crítico de éxito para cualquier empresa. En cuanto a la infraestructura, hay que tomar en consideración su ubicación, sus características, las deficiencias que pueda tener y los mantenimientos que se le deba realizar. Cualquiera de estos aspectos podrá ocasionar interrupciones en la operación. Los eventos externos están relacionados con desastres naturales, marcos normativos, comportamientos de los clientes, aspectos relativos a los proveedores, entre otros factores. Cualquier falla que pueda ocurrir en estos factores pueden ocasionar pérdidas en las organizaciones. En ese sentido, en el caso de los riesgos operativos, los expertos en la materia utilizan 3 enfoques para medir el riesgo operativo o estimar la pérdida esperada por este tipo de riesgos. Estos enfoques para estimar la pérdida esperada por riesgos operativos son conocidos como el enfoque de indicador básico, el enfoque estándar y el enfoque de medición avanzada. La aplicación de estos enfoques es muy común en las organizaciones financieras. Quiero aprovechar para invitarte a registrarte en mi lista de correos en opmintegral.com/podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que considere pueden serte de utilidad. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. También quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos, puedes contactarme. Según un estudio de Baker McKinsey sobre el Top 10 de riesgos operativos del año 21, la interrupción de tecnologías ocupó el primer lugar. Si bien este reporte incluye en su clasificación anual los principales riesgos operativos solo de instituciones financieras, no deja de ser interesante conocer algunos datos. El reporte señala que los entes reguladores no son inmunes a este tipo de riesgos y que, por ejemplo, el Banco Central Europeo sufrió un apagón de casi 10 horas en octubre de 2020 causado por un efecto de software en un dispositivo utilizado en la red interna de los bancos centrales del eurosistema. En el estudio del Top 10 de riesgos operativos de Baker y McKinsey del año 2022, la lista de riesgos contempla interrupción de la tecnología, robo y fraude, riesgo de talento, riesgo geopolítico, seguridad de la información, riesgo de resiliencia, riesgo de terceros, riesgos de conducta, riesgos climáticos y riesgo regulatorio. El reporte señala que por interrupciones de la tecnología, por ejemplo, el Mizuho Bank en Japón tuvo una falla de datos que cerró alrededor del 80% de los cajeros automáticos y la falla duró más de 24 horas. Esto ocurrió por una migración de datos fallida. En el BBVA de México, una falla del sistema dejó a más de 20 millones de usuarios sin acceso a cajeros automáticos y a la aplicación móvil.
Por otra parte, la autoridad monetaria de Hong Kong experimentó una interrupción del negocio después de que su sistema de pago más rápido colapsara y las transferencias de fondo en tiempo real no estuvieran disponibles durante aproximadamente 5 horas. Por su parte, los clientes del DBS Bank de Singapur experimentaron una interrupción de 3 días y no pudieron acceder a los servicios digitales del banco. En cuanto a riesgos de talento humano, el reporte señala que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido estaba llamando a consultores y abogados externos para llenar los vacíos de personal, ya que luchaba por cubrir unas 500 vacantes de un total de 4.000 empleados. El reporte también señala que las empresas de todo tipo sufren este tipo de riesgos e indica que simplemente no hay suficientes empleados calificados para llenar las vacantes abiertas en ciertas funciones críticas. Este estudio de Baker McKinsey también señala que las pérdidas reportadas por riesgo operacional derivadas de fallas relacionadas con clientes, productos y prácticas comerciales se redujeron a la mitad, alcanzando una cifra de 5.700 millones de euros en el año 2021 y que las pérdidas por fraude interno se mantuvieron estables en 4.800 millones de euros. Como puedes ver, los riesgos operativos pueden causar sumas millonarias de pérdidas para las empresas. Si bien las empresas del sector financiero tienen mayor trayectoria en la gestión de riesgos operativos, cualquier empresa puede estar expuesta a este tipo de riesgos y deberían gestionarlo. ¿En tu empresa se gestionan los riesgos operativos? ¿Los procesos de tu empresa son eficientes para disminuir las pérdidas por riesgos operativos? Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.